7:22, insisto, hemos buscado al ministro de Defensa, Diego Molano, al comandante de las fuerzas militares, al comandante del ejército, y dicen que por ahora no harán más pronunciamientos en medio de lo que significa la polémica por este operativo en la vereda Alto Remanso en Puerto Leguízamo. Dicen que están a la espera de los resultados de las investigaciones de la Fiscalía y de la Procuraduría. Sin duda, y esto sí es evidente, será un tema que marcará la agenda política de cara a las elecciones presidenciales. Esta mañana Gustavo Petro, Sergio Fajardo y Federico Gutiérrez emiten opiniones y peticiones frente a lo que pasó. No lo hacen los candidatos Ingrid Betancourt y Rodolfo Hernández. 7:23 minutos. Andrés Mejía, ¿cómo afrontar asuntos como este que pareciera, entre otras cosas, que se han convertido en costumbre, en los que hay posiciones y situaciones que quedan en duda frente a las actuaciones del ejército? Ricardo, si yo pudiera darle una recomendación al ministro de Defensa, Diego Molano, le diría que hoy mismo salga ante los medios y salga ante el país y admita que algo salió mal, que se va a investigar, que se va a llegar hasta el fondo de los acontecimientos, pero que dejen ya la posición que han mantenido desde el día que informaron de estos acontecimientos, que es que simple y llanamente en un operativo perfectamente correcto, perfectamente legítimo, fueron abatidos unos miembros de organizaciones armadas ilegales. Creo que sea cual sea la versión, porque ya estamos discutiendo sobre detalles, es claro que aquí algo salió mal y que hubo personas de la comunidad, que hubo personas civiles que cayeron muy probablemente, no habrá que esperar las investigaciones, pero que cayeron muy probablemente como efecto de los disparos que hizo el comando del Ejército Nacional que estaba penetrando allí en esta zona. Entre otras cosas, Ricardo, porque mire, las versiones que veo que circulan en redes sociales tratando de alguna manera de justificar la acción del ejército indicarían que este bazar fue convocado, o esta fiesta, como quiera que se la llamemos, fue convocado por esas organizaciones ilegales, por las disidencias de las FARC que operan allí, y que la comunidad estaba allí por invitación de esas organizaciones ilegales. Yo quisiera dejar muy en claro que eso de ninguna manera para nadie puede constituir una sentencia de muerte, y que al respecto los protocolos militares, los protocolos internacionales tienen instrucciones supremamente claras. Cuando es imposible diferenciar a los civiles de los actores armados, el ejército tiene que abstenerse de la operación. Es decir, si usted llega a un bazar donde hay gente circulando por todo lado, donde hay niños, donde hay familias, donde hay viviendas civiles, etcétera, y por allí también están circulando los miembros de esta organización, sea cual fuera, Comandos de la Frontera, el Frente Carolina, tal cosa, etcétera, aun cuando esto signifique una pérdida operacional, esa pérdida operacional en todo caso es muy inferior a la pérdida humana y moral tan extraordinaria y tan enorme que es que mueran civiles en un enfrentamiento de este tipo. Entonces, de modo que si yo pudiera, y de hecho creo, Ricardo, que la mejor manera de ayudarle a la institución del Ejército Nacional y en general a la legitimidad de las fuerzas militares es salir hoy mismo a admitir que algo salió mal, que se va a investigar qué fue lo que salió mal y que llegado el momento se van a tomar las medidas que eso amerita. Sí, pero los hechos parecen claros, ¿no, Ricardo? Sí. Porque normalmente a todo esto le decimos siempre es que hay más preguntas que respuestas y tal, y va quedando una duda y eso se va diluyendo en el tiempo y nos quedamos con la idea de que no se supo lo que pasó. No, aquí se sabe lo que pasó. Se sabe lo que pasó. Se sabe que no se trataba de un campamento guerrillero, se sabe que no había un combate entre unos miembros de una organización armada contra el ejército. Eso no lo tengo claro. No, yo sí lo tengo claro porque los testimonios, no hay uno solo que no diga que se trataba de una actividad social en la que participaba la comunidad, etcétera. Claro. Lo que no quiere decir que no necesariamente hubiera personas armadas, probablemente. Es casi seguro. Pudo haber fuego cruzado. Es casi seguro, lo que no quiere decir que sea un combate, es que eso no hace que sea un combate, que una persona de las que estaba armada hubiera disparado y atacado contra un miembro del ejército, no convierte la escena en un combate y por lo tanto no habilita
a la fuerza militar a disparar indiscriminadamente o como dicen que pasó, a separar unas personas que además claramente varias de ellas no eran militantes o personas armadas de una organización criminal y asesinarlas. Entonces, hubo al menos una violación, como lo señala Andrés, al principio de distinción y otra al principio de proporcionalidad. Estaba obligado o a inhibirse a adelantar la operación militar o a adelantarla de tal manera que no afectara a la población civil. Y eso no ocurrió. Y entonces hay una clarísima violación a los derechos humanos en este caso, porque hay una transgresión a las normas del derecho internacional humanitario. De eso no cabe duda hoy por hoy. ¿Qué tan grave fue la transgresión? ¿Por qué ocurrió? Etcétera, es otra cosa. Pero que efectivamente la actuación de la fuerza militar violó reglas clarísimas del derecho internacional humanitario de distinguir a la población civil de los combatientes y de ser proporcional en su acción frente a un eventual ataque, de eso a mí al menos ya no me cabe duda. A mí en cambio sí me caben muchas dudas. María Consuelo. No, yo no tengo claro el panorama, porque si bien es cierto que no ha habido más declaraciones del ejército ni del ministro, pues ya esto está en manos de la Fiscalía y tendremos que esperar para ver cómo se esclarecen los hechos, porque el señor Eder Sánchez, que nos daba la entrevista hace unos minutos, efectivamente acepta que ha habido presencia de grupos armados, que había tránsito de personas armadas. Hay unos videos donde hay personas armadas que estaban en el momento de los hechos y efectivamente pues existe el testimonio, yo insisto, de un soldado herido que da cuenta de que hubo enfrentamiento. Yo estoy de acuerdo en que no tenemos todas las versiones, solamente tenemos las de la comunidad, como vimos ayer en el noticiero de Caracol, pero también hay muchas preguntas sobre lo que estaba haciendo la comunidad, porque es que 10 millones de pesos no se recogen con sancochos, eso también es cierto. Había whisky, había cajas de whisky en el sitio de los hechos que demostraban que estaban celebrando por lo menos la recolección de unos recursos. Y adicionalmente los plantíos de coca de ahí nada de lo cual justifica que hubieran asesinado a 11 personas. Es que yo no estoy justificando, yo estoy diciendo, estoy diciendo que hay preguntas. ¿Me deja por favor terminar? Yo estoy diciendo que hay muchas preguntas sobre los hechos que no hay ninguna justificación tampoco para que existan personas armadas ahí, porque el imperio de la ley impone que es el ejército el que tiene el uso exclusivo de las armas en Colombia. Entonces, claramente hay confusión. Claramente la Fiscalía tiene... No, claro que sí. Hay confusión. Hay ninguna confusión. La descripción que María Consuelo está haciendo es exactamente igual a la mía. Es exactamente igual a la mía. ¿Y eso a usted le parece personas armadas, ¿y eso usted probablemente, le parece que ya tiene una sola versión de los hechos? No. Eso denota mucha confusión. Es que no hay otra versión. La versión del soldado herido. De todo el mundo. La versión de todo el mundo es la misma. Había una comunidad reunida. Vamos a ponernos de acuerdo, pero permíteme. Hay una comunidad reunida. Dentro de esa comunidad hay personas armadas que forman parte de las disidencias. Sí, aceptemos eso. Eso pues la comunidad lo niega, pero todas las evidencias parecen indicarlo, como lo señala María Consuelo. Hay unos videos que podría uno decir que fue el día anterior, lo que fuera, pero que evidentemente ahí había personas armadas. Sí, que es una zona al menos de tránsito de cocaína, tampoco hay ninguna duda. Que es bastante probable que hubiera en la celebración dineros provenientes del tráfico, todo eso aceptémoslo como cierto para no enredar, porque es que nada de eso es relevante. Lo relevante es si la fuerza militar actuó distinguiendo entre unos combatientes y la población civil, sí o no, y si la fuerza militar actuó y reaccionó proporcionalmente a un eventual ataque. ¿No hay y en las dos que respuestas hayan actuado como escudos humanos? Como y en que los hayan usado y a los escudos humanos tampoco hay que asesinarlos. Es que en ninguna justificación se puede matar. Son los disidentes, no el ejército. Sí, pero el ejército es el que dispara.
El ejército es el que dispara. Yo creo, Ricardo, es que cualquiera, yo insisto, perdóneme, Aurelio, solo 10 segundos para decir. Sí, para que podamos solo todos, 10, sí, Héctor, para que todos. Solo 10 segundos para decir. 10 segundos sí, y vamos toda la versión es cierta, pero nada justifica la actuación de la fuerza pública. Es que ese es un punto fundamental, el hecho de utilizar las armas del Estado contra un grupo de personas si estaban allí en medio de la población civil es donde todo termina complicándose y enredándose, Aurelio. No es que no se justifique, Ricardo, es que está prohibido. Sí, lo que hizo el ejército está prohibido. No, porque aquí se deja el margen de que es optativo, de que si de pronto hay unos revueltos con otros, entonces sí se puede. No, está prohibido. Y claramente voy a leer. Está prohibido si lo hicieron. Es que no se sabe si lo hicieron. Trato de continuar. Principio de distinción. Se prohíben los ataques contra las personas y bienes civiles. Los que dirigen operaciones militares están obligados a distinguir el ámbito civil del militar. ¿Hubo distinción? No hubo distinción. Yo voy a partir de lo peor, de que el bazar era cocalero, que allá adentro había disidencias. O sea, pongamos el peor escenario. ¿Y qué sucede? Está prohibido, cuando está mezclada población civil y combatientes armados, disparar en regadera, para utilizar un término común. Eso está prohibido. El ejército no lo puede hacer. Es más, voy a decir algo. Los combatientes pueden hacerlo, porque no son ejército. Y tendrán su pena y tendrán su castigo. Pero el ejército lo tiene prohibido, la fuerza pública lo tiene prohibido en Colombia, en Ucrania, en Afganistán y en donde sea. En Ucrania están disparándole a civiles revueltos con militares o unidades militares o gente en armas. Aurelio, un oyente me pregunta, si al ejército le empiezan a disparar desde el sitio, ¿el ejército qué debe hacer? Cuando hay civiles mezclados dentro de lo que les disparan, está prohibido que respondan de eso. Respóndale, por favor, al oyente, ¿qué debería hacer el ejército en ese caso? Tiene que replegarse y esperar y distinguir. Pero usted no se puede poner a disparar en regadera. Eso no lo puede hacer un ejército, una fuerza pública legítima. No lo puede hacer. Está prohibido. Es prohibido disparar en regadera para la fuerza pública. Y me hace otra pregunta, ¿Y la legítima defensa? Se repliega a la población civil. No. Yo acepto, no, todo lo contrario. Yo acepto que es así. Todo lo contrario, yo estoy convencido que el soldado al que menciona María Consuelo dice la verdad, ni más faltaba. Estoy absolutamente convencido que unas personas le dispararon. No tengo ninguna duda de que eso puede haber ocurrido. Nada de eso explica, justifica y vuelve legítimo la operación militar que terminó con 11 personas muertas, de las cuales al menos 6 o 7 no eran combatientes. Aurelio. Incluso había mujeres embarazadas. Sí, me decía Aurelio. Ricardo, le cuento que conozco al dirigente Eder Sánchez del Putumayo campesino desde hace muchos años y creo verdaderamente todo lo que he dicho acá. Y él dice, le pido a las autoridades que aclaren la situación. Realmente es un hombre sensato, es un hombre que dijo lo que vio. Lo conozco como tal, lo conozco como una persona sensata, me parece bien, pero le reitero, donde hay militares y civiles mezclados, donde hay combatientes y civiles mezclados, la fuerza pública legítima tiene como prohibido disparar. Me hace otra pregunta el oyente. No lo puede hacer. ¿Este caso lo debe investigar la justicia ordinaria y la justicia penal militar? Ricardo. Aurelio. Yo creo que la justicia penal militar, porque se supone que es un acto en servicio. Bueno. Lo que pasa es que si esa justicia penal militar en esa investigación encuentra que hubo violación clarísima del derecho internacional humanitario, es que ahí está la discusión. A otros niveles. Ahí está la discusión. 7:36 minutos, Daniel. Ricardo, en un hecho tan delicado, lo que necesitamos es lo que decíamos ahora del señor Escobar, pedirle a la justicia mucha celeridad en esclarecer los hechos, determinar si el ejército, como dicen Héctor y Aurelio, actuó de manera desmedida y violando los protocolos del derecho internacional humanitario, y no culpar o absolver de entrada a unos o a otros. Si había civiles dentro de las personas que estaban en este grupo, pues habrá que actuar. Es una razón de más para actuar muy rápidamente, esclarecer los hechos, y esto le corresponde en este momento a la Fiscalía General de la Nación. También estoy de acuerdo con Andrés que el Ministerio de Defensa
en un comunicado, en una rueda de prensa, debería esclarecer la información que tiene, la evidencia que tiene y que utilizaron para tomar la decisión de atacar a estas personas, para esclarecer también y dar su versión, porque en este momento lo que conocemos, y eso lo decía María Consuelo, es la versión de las personas y de los familiares de las víctimas y de las comunidades. Sería muy bueno que el ministro de Defensa o el comandante general de las fuerzas salga y esclarezca, digamos, cuál es la versión y la evidencia que tienen para soportar esa versión, y sobre todo pedirle a la Fiscalía un esclarecimiento muy rápido de estas 11 personas que resultaron asesinadas. Y ya está en manos de la Fiscalía, ¿no? Ya está en manos de la Fiscalía. Sí, se demoraron en llegar, pero llegaron. Pero y la rueda de prensa se hizo. Si la doctrina va a ser, como veo que hay personas en redes sociales y todo que están diciendo, como tratando de encontrarle sentido a la cosa, que es que la gente de alguna manera se lo merecía o se lo buscó por estar en contacto con miembros de grupos armados o por estar rodeada de grupos armados, pues les notifico que le acaban de dictar sentencia de muerte a la mitad de los campesinos de Colombia o más, porque la realidad de la mayoría de gente en las veredas, lamentablemente de la mayor parte del territorio nacional, es que tienen que convivir con la presencia, llámese de ELN, disidencias, GAOs, grupos de narcotráfico, clan del Golfo, lo que sea, y no pueden hacer nada al respecto. Esta fantasía de que la gente en una vereda de Puerto Leguízamo, vaya alguien, mire en un mapa dónde queda Puerto Leguízamo, va a poder simplemente coger el teléfono y llamar a la policía y diga, ay, mire, es que por aquí andan unos tipos con fusiles muy raros, por favor vengan, actúen. Eso es completamente ajeno a la realidad de nuestro país, y esa comprensión de esa realidad de nuestro país, que es muy dolorosa, sobre todo para los campesinos que la tienen que vivir, es lo primero que nosotros deberíamos empezar a tratar de entender antes de planificar estas operaciones y de hacer estos juicios. 7:39 minutos. De acuerdo. Para finalizar, María Consuelo. No podemos hacer juicios, pero tampoco podemos olvidar lo que dijo el soldado Robinson Beleño. En este operativo hubo fuego nutrido. A mí me disparó una persona de civil con un fusil. Sí. Ese es un testimonio. Ese es un testimonio, hay que darle también la credibilidad que corresponde. Yo se la doy totalmente, lo cual en nada cambia la situación de la fuerza pública, porque le insisto, primero, violó el principio de distinción, como ya lo hemos dicho 1.000.000 de veces en esta conversación. Y segundo, claramente violarían también el principio de proporcionalidad. Han debido replegarse si así fue, porque claramente si atacaban, si trataban de defenderse, se iba a producir el resultado que se produjo, que es matar unas personas que no tenían nada que ver en una eventual confrontación. Pero además en la descripción que dice Andrés, que ha circulado el cuento de que es que estaban obligados por unos señores a ir al lugar, pues es mucho peor, porque entonces son doblemente víctimas del actor armado ilegal, y fuera de eso, cuando caen en las redes del actor armado ilegal, que por la fuerza los obliga a reunirse, el Estado les dispara. ¿Habráse visto? 7:40 minutos. Paola, me hace un oyente el listado de las operaciones militares dudosas de los últimos meses y de los últimos años. Y es grande, es una lista importante. Tenemos los bombardeos, entre otros el que le costó la cabeza al ministro de Defensa, Guillermo Botero, en el que murieron varios menores de edad y no se contó con claridad a los colombianos en su momento. Otro bombardeo que llevó a un debate de control político al fallecido ministro de Defensa en su momento, Carlos Holmes Trujillo. Pero mirando hacia atrás hay muchos otros casos. El caso Guaitarilla, el caso Jamundí, y siempre hay un manto de duda en torno a las operaciones. Hasta que finalmente la justicia actúa, siempre hay un manto de duda, pero lo que se necesita es justamente que la justicia actúe prontamente. Los falsos positivos, que fueron 6.400, pues imagínese, ¿no? Usted, años, muchos años. Imagínese usted, claro, eso fue como 6 o 7 años fueron los falsos, exactamente, 6 años los falsos positivos. Sí, de todas maneras, toda la manipulación de los cuerpos es muy extraña, y también me parece que hay bastante de negligencia de la Fiscalía. Es que no puede ser que esto pase a las 7 de la mañana, Ricardo, y que, como nos diga don Eder Sánchez, llega a la Fiscalía después de las 2 de la tarde. De las 2 de la tarde, es decir, 7 horas después llega la Fiscalía, pero ¿cómo es esto posible? Pues yo entiendo que obviamente es zonas apartadas. Pero, Paola, los actos urgentes, porque la comisión de la Fiscalía llegó días después. Realmente la enviada desde Bogotá llegó muchos días después. Bueno, muchos días después.
Imagínese, no, ahí también no solamente le cabe una responsabilidad importante, pues no sé si al ministro como tal, al ejército, las explicaciones que tengan que dar, pero también a la propia fiscalía, porque entonces, ¿para qué tenemos la fiscalía? Si no es para llegar, ahí sí en serio, cuando los crímenes están calientes, no dicen supuestamente que un crimen que no se resuelve en las siguientes, algo así como 12 horas, ya es muy difícil luego que se resuelva. El tiempo que pasa es la verdad que corre, dicen los penalistas. Inversamente proporcional a la verdad. Claro, no pueden llegar días después, o los dos más urgentes que lleguen 7 horas después. Pruebas. Es que de verdad no tiene, además porque de todo, además pues capturan a unas personas que son señaladas de supuestamente participar en este operativo y las tienen que dejar libres por falta de pruebas. El ministro de la Defensa, como lo decían acá, sí hizo rueda de prensa, la hizo hace 4 días y no entregó un solo detalle más allá de que fue una operación hecha con transparencia. Sin embargo, lo que se ha visto y a raíz de los testimonios que se han recopilado, soldados vestidos de negro, sin que se presente como fuerza militar, entraron disparando. La operación estaba planeada y tenían francotiradores. ¿Por qué uno utilizara esos francotiradores como se han utilizado en otras operaciones para neutralizar a los supuestos señalados de ser miembros de las disidencias de las FARC? Presencia de coca, por supuesto que va a haber presencia de coca. Es una zona donde la coca es la moneda, donde usted tiene que pagar la cerveza, la panela con gramitos de coca. Entonces, ¿qué era lo que esperaba encontrar la fuerza militar allá? ¿Personas sin armas? ¿Personas sin drogas? Las 7 de la mañana, 43 minutos, Aurelio, para finalizar. Tengo noticias desde Nueva York con el presidente Iván Duque. Tenemos noticias de Ucrania desde Londres antes. Para finalizar, Aurelio. Sí, una última pregunta muy breve. ¿Y el comandante del operativo consultó a un mando superior para entrar a proceder con la operación? Gran pregunta. O sea, esto no se queda, no queda en el comandante del operativo. Eso queda más arriba. Porque yo estoy seguro que el del operativo dijo, mi general, está así, proceda, coronel. ¿Quién dio la orden? Eso hay que averiguarlo también. Pero no estoy seguro, ¿sabe? La pregunta suya es válida. Bueno. No sé si preguntó o no preguntó, si consultó o no consultó. Es cuando usted va a meter lanchas, helicópteros, francotiradores, hombres de negro, hombres de camuflado. Hombre, yo llamo a Ricardo Espina y le digo, oiga, Ricardo, ¿está así? ¿Le hago o no? Me quedo con la pregunta. Hagamos la pregunta. Okay. Una más de las que están aquí en el cuestionario para respetuosamente formularles ¿quién tomó en última la decisión? Al general Zapateiro, al general Navarro, al ministro de Defensa Diego Molano y al presidente Iván Duque. No sé si el presidente Iván Duque estaba o no enterado de este operativo.